yo tengo hambre. No, ay, Andrés siempre tiene hambre. ¿Cuántos pueden corroborar eso? Andrés siempre tiene hambre, siempre. Pareciera que fuéramos unos pocos, pero estamos los que Dios quiere que estemos. ¿Así es? ¿Cómo les ha ido en la semana? Bien, todo bien. A mí no me fue todo bien. Así que, wow, me tienen que dar la fórmula para verlos mejor. Sí, hay semanas que son un poquito difíciles. Y hay semanas en que el Señor nos pone pruebas que parecieran interminables, accidentes y otras cosas, pero en medio de todo el Señor se glorifica. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Qué bueno. Vamos a darle la bienvenida al Señor. Él ya está aquí. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos la bienvenida, Señor. Tú estás aquí, Dios. Tú te has entronado en nuestro corazón y nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos hables, Señor. Habla a mi corazón. Dígale al Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida en esta hora, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos hables a la luz de tu palabra, que tú vengas a nuestro corazón, Espíritu Santo, Sagrado Hijo de Dios. Te pedimos, Jesús, que tú nos llenes hoy. Que no nos vayamos igual, Señor, sino que sea tu presencia en nuestra vida, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este mes, ¿quién sabe de qué estamos hablando? Hablemos de fe, ¿verdad? Y por la fe de cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que trabajamos día a día en el Grupo Unidos Plus, y por la fe de cada uno de los que visitan también este lugar, pronto vamos a hacer más. ¿Usted lo cree? Vamos a llenar este lugar. Y no simplemente por llenarlo, porque si lo tenemos en número, ¿de qué nos serviría? Sino por personas que amen, que crean y que tomen la decisión, en la convicción en sus corazones de cambiar sus vidas, hacer un cambio, pero para bien, para agradar a Dios. Un cambio que sea un cambio de convicción, un cambio radical. Dios necesita hijos y necesita hijos radicales. Hoy le puse al tema, o mejor dicho, a lo que quiero compartir con ustedes, fe para saber quién soy. Porque es curioso que este mes de noviembre, que estamos hablando de fe, por lo menos en lo personal, no sé usted o si nada más me pasa a mí, que este mes ha sido uno de los meses en que mi fe más ha sido probada. Y qué curioso que en muchas áreas de mi vida. Y cuando muchas veces he sentido que me quedo sin fe, el Señor hace algo. Cuando a veces hemos sentido que, o tal vez no es que estamos sin fe, sino es que estamos como que, bueno, estoy en la fe, pero no está pasando nada. ¿Qué pasa? Y ya cuando queremos colgar los guantes, ya cuando vemos que ya nada puede pasar, entonces Dios actúa. Y en lo personal, en medio de esa prueba de fe, surgían preguntas en mí. En medio de que esa fe mía era probada, le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿cuál es esa fe verdadera para yo saber quién soy yo en ti? Y era curioso porque pasaban pruebas y yo le preguntaba, pero, y usted me diría, ¿y qué te contestó? Como me dijo mi esposo en estos días. Nosotros hablamos, yo le decía, David, le he preguntado al Señor, no sé qué, ¿y qué te contestó? Aún no me ha dicho nada. Y bueno, porque hay momentos en que nos envolvemos en el diario vivir, nos envolvemos en nuestra actividad diaria, nos envolvemos en el servicio a la iglesia, nos envolvemos en nuestras familias, en nuestras amistades, nos envolvemos en nosotros mismos, para no decir enredarnos y saber qué significa eso de enredar. Nos envolvemos en nosotros mismos y se nos olvida saber quiénes somos en Dios, cuál es nuestra verdadera identidad. Y en medio de ese envolver y envolver, yo que he estado este mes disque de vacaciones, pero ajetreadísima en la universidad, que muchos me han visto con la maletín de la computadora que no me lo despegué hasta hoy, de todo el mes, volví a esta pregunta una y otra vez a mi cabeza y le decía, Señor, ¿quién soy yo? Está bien, ahora, próximamente ya, por la gloria de Dios, dentro de unos meses, voy a ser abogada. Soy abogada, ajá. Soy jefa en un banco, ajá. Soy pastora, ajá. Pero
¿quién soy yo? ¿Quién realmente soy yo en medio de todo eso? ¿Y usted cree cuando Dios le habla a través de las personas? Dios utiliza a quien tenga que utilizar, al que menos uno piensa. La palabra dice que aun si es necesario que las rocas hablen, hablarán si usted y yo no hacemos el trabajo. ¿Usted sabía? Para que la gente se vuelva a Cristo. Y no debemos esperar que Dios haga que las rocas hablen, porque usted y yo no hablamos o no nos atrevemos. Y en medio de ese buscar mío, en todo este mes, tal vez en medio de tantos trabajos, se me enredaron los cables de la cabeza y se me olvidó quién era. Y sentí que me decía, tener fe para saber quién eres no radica en lo que haces ni en lo que digas. Y hice mía esta frase que me dio una de mis amadas cuñadas de parte de Dios. Solo quítate todos tus títulos y dedícate a ser mi hija. Eso somos. Eso somos para Dios. Somos hijos y somos hijas. Somos hijos e hijas que fuimos llamados con un propósito específico, porque fuimos llamados a ser salvos. No simplemente fuimos llamados a ser creados, sino que fuimos llamados a ser salvos. Vamos a buscar en Judas 1:4. Judas 1:4. Me voy a apoyar contigo, Tomás. En Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo veía este pasaje y hablaba de llamados a ser hijos, pero llamados a ser salvos, usted y yo no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a ser hombres ni mujeres impíos. Y no fuimos llamados a ser hijos de condenación. Porque hay hijos de condenación, pero ni usted ni yo somos hijos de condenación. ¿Usted lo cree? Nosotros fuimos llamados para ser salvos, pero tenemos un propósito y tenemos una misión que cumplir. El problema de nosotros como seres humanos es que muchas veces se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida cada momento, cuando estamos en medio de pruebas, en medio de situaciones, cuando nos encontramos agobiados, cuando necesitamos ayuda económica, ¿sí o no? Cuando necesitamos ayuda para nuestros problemas, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando necesitamos conseguir una voz amiga de un hombre, una mujer, de un consejero, antes de buscar primero la del Padre. Y ahí se nos olvida que somos hijos, ahí se nos olvida que tenemos una conexión directa con el Padre. Y cuando nosotros buscamos otros medios para resolver nuestros problemas, dejamos a un lado y perdemos la perspectiva de saber que la palabra nos dice que tenemos un Jehová Jireh, que todo lo provee, que tenemos un Jehová Nisí, que es nuestra bandera, que tenemos un Jehová Shaddai, que es el todo suficiente, que tenemos un Jehová Sabaoth, que va peleando delante de nosotros, y tantos nombres que dice la palabra, pero a veces los minimizamos a tal punto que pareciera que nuestros problemas y que todo lo que nosotros pasamos son mucho mayor que todo lo que debe representar Dios para nuestras vidas. Voy a hacer mías las palabras que dijo el apóstol Nahum el Rosario cuando fuimos a un seminario en Colón. Cuando él decía que los hijos de Dios, teniendo ya una identidad, dejamos que el mundo nos defina y no utilizamos la Biblia para definirnos a nosotros mismos. Él hablaba de que los hijos de Dios dejamos que el mundo nos defina. Dejamos que el medio que nos rodea sea lo que me defina. Estoy en medio de mi trabajo, ocurre una situación, me siento que hice un error, cometí un error y en ese momento me siento inepta. Entonces dejo que esa situación se apodere de mi identidad, haciéndome yo inepta o creyéndome lo que en el momento pudo haber pasado. Tengo una situación económica, no hay dinero para pagar algo o se invirtió algo mal y vienen las deudas y viene el pensamiento a agobiar nuestras mentes, ¿verdad? Y el enemigo poniendo duda ahí.
y nosotros le damos cabida y dejamos que esos pensamientos sean que nos identifiquen a nosotros. Y se nos olvida la identidad del reino que tenemos nosotros como hijos de Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro 2:9, que muchos ya lo conocen. Primera de Pedro 2:9. En Primera de Pedro 2:9 está lo que es nuestra identidad. Y no me voy a cansar de leérselos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero dentro de esta identidad que nos debe marcar a ustedes y a mí como hijos de Dios, hay algo muy importante, una palabra ahí. ¿Cuál usted cree? En derecho se le dice verbo rector. Anunciéis. Ese es el propósito. Mi identidad, que soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero mi propósito dentro de este mundo donde estamos es que fui llamado, fui salvado, dice la palabra, de condenación fui salvado para anunciar. Tenemos una misión y es la anunciar. ¿A quién vamos a anunciar? A Jesús. Fuimos llamados para ser hijos e hijas de honra, para cumplir la gran comisión que nos dejó Jesucristo en Mateo 28:18, que ya la sabemos. Pero hoy vamos a ver un tema dentro de este tema que estamos viendo, y me llamó mucho la atención porque el Señor lo ponía en mi corazón. Jesús como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ahí si me vas ayudando allá Tomás, Primera de Juan 5:7. Vamos a ver a Jesús como hijo de Dios. Nosotros decimos, bueno, pero Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes lo saben. Y la explicación que siempre damos es la analogía que hay con el agua. Usted ve el agua, es una sola agua, pero es sólida, líquida y gaseosa. Así mismo es Jesús. Pero Jesús vino a cumplir un propósito a la tierra, pero vino en calidad de hijo de Dios. Y en Primera de Juan 5:7 dice Juan, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son tres, son uno. Yo sé que usted lo sabe y yo lo sé, pero es importante que usted lo lea. Porque aunque usted no lo crea, y en los estudios que nosotros hemos estado haciendo, la sociedad el cristiano, no los evangélicos, el cristiano está caracterizado porque no lee, simplemente cree en lo que le dicen. Es importante que leamos, que la palabra me dice que están los tres en uno solo. ¿Y qué pasa? Que en medio de este Dios, que es tan, ¿cómo se dice?, completo, manda a su Hijo amado. Y en Primera de Juan 1:1 habla de que Jesús fue hecho hombre, habla del verbo. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice la palabra. El verbo era Jesús, y fue enviado aquí a la tierra. Y Jesús, siendo Dios divino, Él caminó entre nosotros, pero no, a veces pensamos que, ay, Jesús, allá divino, en el sentido de que intocable. No, Jesús caminaba entre las personas, Jesús tenía un cuerpo, tenía un alma, Jesús era hijo, que somos usted y yo, esa representación de Jesucristo hoy día. Pero ¿cómo conoció Jesús esa identidad? ¿Cómo Él supo que era hijo de Dios? Usted y yo conocemos la historia de que se aparecieron los ángeles. No voy a decir nada de nuevo, nada más por aquí, pero usted conoce la historia, ¿verdad? Que se le apareció a María y le anunció que venía el Hijo de Dios. Sí, era la promesa que todas las mujeres hebreas de aquel tiempo esperaban, para que usted sepa. Era una bendición para esas mujeres en aquel tiempo tener hijo varón, porque todas esperaban tener al Mesías. Y esta mujer fue bendecida, María, usted la conoce. Pero me llama mucho la atención, hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, el autor Fred H. Wright. Habla de cuando un niño judío era presentado al templo a Dios como pacto.
Nosotros tenemos en la Biblia, lo puede buscar en Primera de Samuel, una referencia de niños que han sido presentados a Dios, como fue Samuel, fue presentado al templo de Dios. Y Jesús fue presentado al templo. Vamos a buscar Lucas 2, Tomás, al 21 y 22. Jesús fue presentado al templo, pero cuando Jesús fue presentado al templo, en la primera ocasión que fue llevado, no fue ahí donde simplemente él conoció que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento era un bebé. En ese preciso momento estaba a sus 8 días para ser circuncidado, que era lo que se practicaba en aquel tiempo. Y fue el nombre que le pusieron, estaba a 8 días de nacido. También, en este tiempo de que Jesús fue llevado, en este tiempo que fue Jesús llevado, si usted sigue leyendo más abajo, dice que ellos fueron, lo presentaron, lo circuncidaron, lo dedicaron a Dios y ellos se retiran. ¿Por qué se retiraron? Es importante aprender estas cosas, porque ellos tenían que, María y ella tenía que cumplir un tiempo de purificación, que era de 40 días, para poder regresar al templo. Pero ese no fue el tiempo en que Jesús ya fue llevado como hijo de Dios, o fue presentado como hijo de Dios. Vamos a buscar en Lucas 12, 42. Hay un momento que marca la vida de Jesús como hijo de Dios. Hay un momento específico en la vida de Jesús, que así hay un momento que cuando Jesucristo llega a nuestra vida, cuando el toque de Dios llega a nuestra vida, es ese momento que se marca específico en la vida suya y mía como hijos de Dios. Vamos a ir a Lucas 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa? Un momentito. Sí, Lucas 2:42, Tomás. Dice, usted lo puede leer en su Biblia: el niño Jesús en el templo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Quiénes subieron? Sus padres, y llevaron a Jesús. Y dice, al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese fue el momento en que Jesús se pronunció como hijo de Dios. A sus 12 años de edad. Fue el momento en que marcó la vida, prácticamente, hasta de él mismo. Ya con una edad de 12 años como hijo de Dios. ¿Y quién llamó a Jesús al templo? No simplemente fue que los padres los llevaron para ser presentados, porque ya lo habían llevado, cuando fue pequeño lo habían dedicado. Usted sabe que ¿quién llevó a Jesús al templo? A Jesús lo llevó Dios. En la tradición hebrea, en la tradición judía, el niño cuando cumple de 8 a 13 años pasa a ser formado por su padre. Cuando el niño es pequeño, en la tradición judía hebrea, lo forma la madre. Llega un momento del destetamiento, cuando ya el niño se lo quitan a la madre, pero todavía pasa hasta que tenga 8 y 13 años. Saulo de Tarso fue formado a los 13 años de la mano de Gamaliel. Y Jesús
fue a los 12 años. Y yo cuando leía esto me maravillaba porque yo decía, wow, el mismo Dios se encargó de en ese momento hacerle ver a Jesús quién era su padre y su madre. ¿Por qué? Vamos a leer el siguiente versículo, ahí mismo donde estamos. Dice el 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. José y María no entendían. Ellos no entendieron porque él decía, oye, en los negocios de mi padre estoy. Negocio de mi padre, pero si tú y yo somos tu... Ellos no entendían. Pero ya a Jesús se le había sido revelado quién es, que ya él era hijo de Dios. A mí me gustó mucho leer la historia de la educación que ellos recibían cuando eran niños. Porque yo decía, y David y yo que estuvimos haciendo las lecturas, nosotros decimos, wow, nos falta tanto para aprender, nos falta tanta disciplina a nosotros por conocer de Dios, nos falta tanta hambre de la palabra de Dios. Cuando yo busqué lo que había entre Jesús y Saulo, era bien bonito ver que ellos estudiaron casi cerca, pero estudiaron en dos colegios diferentes. Dice que en las escuelas que estudió Jesús y estudió Pablo, eran escuelas que eran escuelas rivales de la teología rabínica. Uno, dos. Dice que la escuela donde fue Pablo se llamaba, Saulo de Tarso en aquel tiempo se llamaba Hilel. Y la escuela donde estudió Jesús se llamaba Chamay. O sea que ellos se prepararon. La palabra dice, dice Pablo, era que él era fariseo, ¿verdad? Y estudiado de la mano de Gamaliel. Y en aquel tiempo, Gamaliel era uno de los doctos de ese tiempo en lo que era la palabra, en lo que era la ley. Pero Jesús también fue preparado. No, con esto les quería traer a colación de que si bien es cierto que Jesús recibió una educación, una escolaridad, pero fue llamado primero por Dios para ser separado de sus padres terrenales y cumplir su propósito. Hay momentos en que nosotros en nuestra vida también somos separados de nuestra vida terrenal, somos separados de lo que pensamos que somos o pensamos donde nos encontramos. El Señor automáticamente nos separa y nos separa con un propósito. El Señor nos muestra. El problema muchas veces es que nos da temor experimentar eso, nos da temor creer. Dios muchas veces nos pone la visión en nuestra mente, en nuestro corazón de lo que Él quiere hacer con nosotros y nos los muestra. No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido visión de ustedes mismos haciendo algo por alguien, haciendo una actividad, yendo enfrente de gente, hablando, yendo a evangelizar. Y uno piensa, es mi imaginación. No, Dios te está mostrando un plan. Pero a veces no queremos afrontar ese plan que Dios tiene con nosotros por el temor que tenemos de dejar nuestra vida, del temor que tenemos del que dirán, o del temor que tenemos de es lo que siempre he hecho y cambiarlo todo. ¿Cómo voy a hacer? El Señor me muestra ya, pero de aquí hasta yo llego allá, ¿cómo voy a hacer? Él se va a encargar de eso. Jesús, ahí mismo en Lucas, Tomás, me voy a quedar en 2:49. Hay cosas que quiero resaltar aquí de lo que decía Jesús. En una, cuando él decía, él le dijo a Jesús, a José y a María, mi Padre. ¿Cuántas veces Jesús repite en la Biblia mi Padre? En los evangelios. Cada vez que él habla de Dios, dice mi Padre. Pero era Dios. O sea, yo decía, bueno, pero ¿por qué? Él decía, pero es mi Padre, pero es Dios. Porque él vino en la calidad de hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Por tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Fue él. Y decía mi Padre. Cada vez que usted va a los evangelios, usted se va a Mateo, se va a Marcos, y se va a Lucas, se va a Juan, y comienza a hablar. Y Jesús siempre resalta al Padre. Él siempre resalta por mi Padre. Hay muchos versículos, y me perdonan que esos no los conseguí, me vienen ahorita a mente, que cuando él dice que mi Padre, cuando los discípulos van desesperados a buscarle qué comer a Jesús, y él decía que no es necesario eso, que ni él descansa ni su Padre descansa. Siempre hablaba de su Padre. Hay una conexión. Voy a hablarles de dos.
una muy bonita, que está en Lucas 22, 42, 44. Lucas 22, 42, 44, que eso también creo que ya lo conocen, que es cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasa en ese lugar? Es donde Jesús agoniza por la muerte. Pero en medio de esa agonía, Jesús se encuentra con el Padre. Jesús va a Él como su única opción. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Nos hemos sentido agonizando, que por la gloria de Dios a veces no sudamos sangre, pero hay momentos en que uno siente que tiene un nudo en la garganta y que uno no sabe dónde más ir. Y eso lo tenía Jesús en ese momento. Y fue Jesús delante del Padre y le decía, el 42, Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo momento, Jesús, en su calidad de Hijo de Dios, reconoció la soberanía y el poderío de Dios sobre su vida como Padre. Y eso nos hace falta a nosotros. Hay personas que están tan prendidas del fuego de Dios, está tan el Espíritu Santo inmerso en sus corazones, que no se preocupan. O mejor dicho, no es que no se preocupan, sino que están tan seguros de que Dios va a hacer algo por ellos. Están tan seguros en la paternidad de Dios como su Padre, que en un momento de crisis, Dios proveerá. Dios hará algo, no sé qué, pero Él no me va a dejar. ¿Usted sabe qué significa tener esa fe? En medio de lo que uno piensa que no puede pasar, en medio de lo que de esas situaciones tan difíciles, tener la fe, la certeza, como dice la palabra, y hemos aprendido lo que es este mes, la fe, la certeza de lo que se espera, en lo que no vemos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa identidad que tuvo Jesús como hombre, como hijo, aquí en la tierra, de recurrir a Dios en todo momento, a su Padre. Hay una también en Juan 8:42. En Juan 8:42. Me gustó mucho, porque yo decía, wow, entonces en todo momento Jesús estuvo como hijo, pero también estuvo como Dios. Y esa grandeza, esa multiforme gracia de Dios, como dice la palabra, es tan lindo, porque aquí en Juan 8:42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿A quién les decía eso? A los fariseos de aquel tiempo. Porque yo de Dios he salido. ¿Qué les quiere decir? Yo soy Dios. Qué bonito ver que está bien. Hay momentos que Él se comportaba como hijo y nos dejó el mejor ejemplo a seguir en la Biblia, pero nos hizo saber que Él también era Dios. Ahí en muchos versículos: pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y vuelve a reconocer el poderío de Dios como Padre. En Lucas 2:50, lo que leímos ahorita, José y María, cuando llegaron a Jesús, muy confundidos, ¿verdad?, de lo que pasó. O sea, ponga su mente en ese momento. Un niño de 12 años, 3 días caminando, regrésense un día a buscarlo porque se quedó. Y lo encuentran en medio de estos doctos de la palabra. Y simplemente, ¿por qué me buscan? Como que dice: si estoy aquí, estoy haciendo lo que mi Padre me envió. Y dice más: ellos no entendieron palabra que les habló. Hay momentos que hay personas que no lo van a entender a usted y no me van a entender a mí. Hay momentos que Dios va a poner situaciones, o mejor dicho, planes, nos va a retar, va a poner desafíos en nuestra vida que la gente no va a entender por qué estamos tomando decisiones. La gente no te va a entender. A veces nosotros queremos que nos entiendan, a veces nos frustramos porque un amigo, nuestra familia, nuestra casa no nos entiende. ¿Por qué tomamos decisiones? Decisiones de dejar muchas cosas, decisiones de cambiar de vida. Pero ni aun Jesús lo entendió José y María. No lo entendieron, y Él ya tenía la revelación de que Él era el Hijo de Dios. Yo pienso que Dios está esperando que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos, que reconozcamos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro día a día, esa
esa gracia de ser hijos de Jesús, de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Que nosotros nos atrevamos cada día a hablar de Él, que no nos dé pena, que no nos confronte la duda al hablar del Señor, o de repente veo a alguien enfermo y, ay Dios, ¿y si lloro por él y no se sana? Y entonces, ¿quién soy hijo? Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos esa certeza que tuvo un niño de 12 años, aunque no lo entendieran, pero solamente con la fe. Nosotros nos vamos y seguimos, y usted sigue buscando en los evangelios y vemos cómo Jesús siempre estaba en relación con su Padre, cómo Él oraba, cómo cada día estaba pegado de Él. Y una de las cosas que me gustó mucho, que cuando Jesús, al inicio yo les hablaba a ustedes, ¿por qué yo mencioné lo de los títulos? ¿Por qué yo mencioné y les decía a ustedes, Señor, pero ¿quién soy? Porque hubo un momento del pensar en mi vida, en medio de todo lo que yo hacía, de mi diario vivir, en mi repartir de mi tiempo, ¿quién soy? ¿Soy esto? ¿Soy lo otro? En un momento tengo que ser una cosa, en una otra. Porque Jesús fue llamado de muchas maneras. Jesús fue llamado Rabí, fue llamado Maestro, fue llamado el Señor, fue llamado en una ocasión Padre bueno, y Él dijo, no me digas Padre, porque solamente hay uno bueno y está en los cielos. Jesús fue llamado de muchas formas. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera concentrado a ser Rabí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en medio de todos esos nombres que le decían porque lo demostraba y porque lo era, se hubiera concentrado simplemente a ser maestro y no nos hubiera enseñado el ser hijos? Dios me enseñaba con esto, ¿qué es lo que Él quiere? Que nos quitemos muchas veces el llamarnos que hago esto, hago lo otro, y el concentrarnos verdaderamente a ser hijos de Dios, al propósito que tiene en nuestra vida, a la gran comisión que tenemos en Mateo 28, 18, de ir y hacer discípulos. ¿Y quiénes van a ir? Nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra ahorita vimos que fuimos nosotros los que fuimos escogidos para que anunciemos nosotros el propósito. Cuando nos distraemos del propósito de Dios y nos envolvemos en nuestro diario vivir, nos olvidamos de quiénes somos y dejamos entonces de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Me gustó mucho lo que dije al inicio, lo que el pastor Nahum dijo en Colón, de que el mundo nos define. Ya es hora de que el mundo no nos defina más. Ya no es hora de que un título me tenga que definir a mí quién soy. Ya no es hora de que el lugar donde yo estoy, o mis amistades, o mi casa, mi familia tenga que definir quién soy yo. Cuando mi identidad está en Cristo, cuando realmente la identidad de nosotros proviene de Jesús, cuando ya tenemos una comisión. Pero pasa algo cuando nosotros nos distraemos del plan de Dios, cuando nosotros enfocamos nuestras miradas en otras cosas, nosotros perdemos la percepción. Nosotros perdemos la percepción. Nosotros automáticamente perdemos, como decimos nosotros, el norte. Yo le decía a una chica, cuando nosotros, como hijos de Dios, nos distraemos, aunque sea un momentito para ver otras cosas, ocuparnos en otras cosas que no es el Señor, es entonces que llega el yo a nuestras vidas. Es el preocuparme por mí, solamente yo, mi bienestar. Y antes mi esposo leía algo muy bonito en el tiempo con Dios del día 13, que yo sé que muchos de ustedes lo leyeron, de un amigo que le dijo a otro amigo que si podía donar un pedazo de hígado para su amigo. O sea, que no era ni siquiera que yo me acerque a Omaira, tú le puedes donar un pedazo de hígado a mi hermana, ni siquiera es así. Sino que yo te digo, Omaira, tú le puedes donar un pedazo de tu hígado a una amiga mía. Bueno, hubo un hombre que sí lo hizo. Y usted lo puede leer en el tiempo con Dios del día 13. Y este hombre fue decidido, fue a hacerlo. Y aquí mismo relata en esa historia que había habido un hombre que le había ido a donar también un hígado o otra parte, otro órgano a su padre. Y cuando ya estaba todo listo para donarlo, salió huyendo. Este mismo hombre relata esto, sorprendido por la actitud de ese amigo de él que estaba dispuesto.
Y dice que cuando el hombre fue a donar, parece que tenía 10 libras de más. ¿Y qué pasó? Tuvo que rebajar. Dice que él ya estaba decidido, compró una máquina de hacer ejercicio, se puso a hacer ejercicio, adelgazó lo que tenía que adelgazar, estuvo en las condiciones y donó un pedazo de hígado. Y le preguntaba a este hombre, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste capaz de ir a que te abrieran para sacarte un pedazo de hígado para donarlo? Y él decía, simplemente porque Jesús dio su vida por mí. Eso nos mueve a usted y a mí a hacer algo por otra persona. El que yo pueda ayudar a otra persona, tal vez en ese extremo Dios llevará a muchos. Pero ¿y si no? ¿Y si los lleva simplemente usted o yo como hijos de Dios? Y como la palabra dice que nosotros debemos visitar enfermos, debemos hacer muchas cosas. Un día en el mediodía yo he dicho, Chuleta, hoy Señor, voy a hacer algo que tú me mandaste. Voy al hospital y voy a visitar a alguien. Lo hemos sacado, lo hemos hecho. Simplemente porque tú diste tu vida por mí. Es muy lindo. Lo que Jesucristo hizo por nosotros fue muy hermoso. Y no lo podemos desperdiciar. Nosotros somos hijos de Dios. Pero alguien decía en una reunión que estábamos, el problema es que no nos los creemos. Y es verdad. No nos los creemos. No creemos la palabra cuando dice que cosas mayores haríamos nosotros. Jesús lo dejó dicho en su palabra. Cosas mayores harán ustedes. ¿Qué hicieron ellos? Yo en estos días oraba y yo le decía, Señor, ellos lo dieron todo por ti. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos, aquellos que fueron decapitados para que usted y yo tuviéramos la Biblia hoy en nuestras manos. Ellos lo dieron todo por Jesús. Y yo decía, wow, y a nosotros a veces nos cuesta tanto. A nosotros el mundo se nos enreda. Nos llaman, gente necesita de nosotros. Bueno, hoy no puedo, estoy enredado. Nos enredamos, nos envolvemos. Todo es más importante. Y no quiere decir que la familia no sea importante, los estudios no sean importantes. Sí, eso es importante. Porque entre usted más estudia, más acceso tiene a otras áreas que el que no estudia no puede llegar donde la persona que es más culta, como le pasó a Pablo, y ustedes ya lo saben, que por su conocimiento él pudo llegar. Pero qué dualidad entre Pablo y Jesús. Qué dualidad, porque Pablo, estudiando en la escuela contraria a la que Jesús estudió, y las dos eran buenas porque las dos eran rabínicas en aquel tiempo, pero siendo tan diferentes, para que entonces después Jesús se le apareciera a Pablo para hacerlo igual a él. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Y yo pienso que eso es lo que a nosotros nos tiene que marcar. Eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar cada día, que la gente venga a este lugar, que la gente decida poner su vida a los pies de Cristo, no por llenar este lugar. Porque si por aquí va a venir personas simplemente para pasar el tiempo o un club social o algo así, entonces mejor vamos a quedarnos como estamos, que estamos bien. Pero lo ideal es que vengan personas a que se vengan a encontrar con Cristo y que quieran hacer un cambio en su corazón, porque un día les pasó eso que le pasó a Jesús a los 12 años. Hubo un día en que ellos se dieran cuenta que eran hijos de Dios. Y saben que las personas cuando son hijos de Dios, eso no se olvida. Y escuchábamos al pastor Josh Maxwell cuando hacía el ejemplo, lo ejemplificaba con una herradura de vaca. Él la llevó al campamento. Y él alzaba así y decía, cuando usted comenzó a ser hijo de Dios, el Señor le puso el sello en su corazón. Nos podemos apartar, nos podremos ir, podemos andar, pero en el momento que nosotros comenzamos a ser hijos de Dios, ya queda marcado en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Entonces, esa identidad de hijos de Dios es la que tenemos que estar por encima de todo lo que seamos, por encima de todos los títulos que tengamos, por encima de todo lo que digamos o pensemos. Tiene que estar Jesucristo en nuestros corazones. Pónganse de pie un momentito. Yo te invito a que cierres los ojos, no porque vas a ver nada, tal vez todo oscuro. Simplemente para que te concentres. Habla tu corazón. Pídele a Dios que hable a tu corazón y simplemente piensa. Hasta el día de hoy, ¿cuántos años tienes de seguir a Cristo? ¿1, 2, 3 meses, 2 meses, 5 años, 6 años? ¿Qué tiempo tienes? Y en todo ese año, en todo ese tiempo de caminar, ¿ya sabes cuál es tu propósito? ¿Te habrá traído Dios solamente a este lugar para que estés sentado en una silla? Para que día a día te engordes con su palabra, para que día a día te llenes solamente tú. ¿Te ha revelado Dios tu propósito? Trae
trae memoria esos planes que Dios ha puesto en tu corazón. Trae memoria esa visión que en algún momento hemos abandonado. Padre, aquí estamos, amado Dios. Nos unimos en oración como hijos tuyos, pidiéndote que tú nos reveles el propósito. Muéstrate, Señor, a nosotros. Enséñanos a ser como niños para creerte, para buscarte, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú revelado en nuestro corazón. Padre, queremos conocer nuestro propósito, queremos conocer qué tú tienes para nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando ha llegado un momento y hemos querido salir del camino que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando por nuestra propia dureza en nuestro corazón, por nuestro pecado, por lo que hagamos, Señor, que no es digno delante de ti, hemos querido abandonar y dejarlo todo, Señor. O simplemente porque nos hemos cansado, o simplemente porque hemos puesto nuestra mirada en hombre o mujer y no te hemos seguido, Padre. Te pedimos que nos encamines hoy a ti. Queremos ser hijos, Señor. Yo quiero creerme que soy hija tuya. Y así mis hermanos, Señor. Queremos creérnosla, Señor. Queremos creer en ese plan de salvación que tú hiciste para nosotros, Dios. Te pedimos en esta hora que nos recuerdes, Dios, que traigas a memoria de dónde nos sacaste. Que tú nos traigas a memoria, Dios, ese foso de desesperación, esos pecados en los que estábamos envueltos y tú nos sacaste, Dios. Porque fue por tu mano, fue por tu gracia, Padre. Y en esta hora, Señor, nos queremos presentar como hijos tuyos. Yo quiero invitar a que pasen los que hoy se sienten hijos. Yo quiero que usted dé un paso de fe y usted pase si usted se siente hijo. Y si no se siente hijo, pase también. Y pídale a Dios que nos haga sentir que somos verdaderamente hijos. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos como hijos, Señor, porque eres tú, Jesús. Enséñanos a ser hijos tuyos. Muéstranos, Señor, muéstranos cada día más. Queremos aprender de ti. No queremos solamente ocupar un espacio. No queremos, Señor, estar más en esta tierra y no cumplir tu propósito, Señor. No queremos simplemente hablar por hablar, sino que queremos hablar lo que tú tengas para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos. Confronta hoy nuestro corazón, Señor. Aún perdona la dureza de nuestro corazón, la duda, Señor. Pero estamos delante de ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Padre, que somos tus hijos. Somos hijos tuyos, Señor. Para glorificar su nombre, para honrarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi
Señor Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu presencia en esta noche, Señor. Quiero hacer un llamado. Si estás por primera vez, segunda vez, y sientes en tu corazón poder entregarle tu vida a Jesucristo. La palabra dice que si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si estás por primera vez, segunda vez, y te gustaría hacer esta oración, solamente levantar las manos. Si te gustaría aceptar a Jesucristo como tu único y Salvador, ahí hay uno. Gracias, Señor. Gracias por la vida aquí de mi hermano. Gracias porque tú tienes un propósito en la vida de él. Que no es casualidad que tú lo hayas atraído aquí a tu casa. Tú abres puertas de los cielos para la vida de este joven, que hoy con valentía acepta recibirte tu corazón, Señor. Luke Juan, repite después de mí. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, me presento ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y te abro las puertas de mi corazón para que entres y para que limpies, purifiques y santifiques mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz. Te pido que escribas mi nombre en la vida, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por la vida de Luke Juan, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en él. Gracias por esa decisión que ha tomado hoy, Padre. Hoy dice tu palabra que somos nueva criatura a recibirte, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque hoy tú le das la identidad de hijo. Tú le das, Padre, la identidad y él puede decir que ahora tiene un Padre en los cielos y aquí en la tierra. Gracias, Padre, y que cielos abiertos para la vida de Luke Juan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Luke. Puedes recibirlo. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Gracias, Señor Jesús. Padre, declara los cielos abiertos. Declara los cielos abiertos en mis hermanos, en cada joven que está en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los guardes, que tú los lleves con bien en sus hogares y que tu santa presencia, tu Espíritu Santo, cada día nos redarguye, que cada día nos lleve a estar más cerca de ti y de saber y de reconocer
que sin ti no somos nada y que somos hijos tuyos para la gloria y honra de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.